Bueno, hoy vamos a ver lo que nos queda para terminar con lo que es lo que llamamos fisiología, los órganos de la percepción de sensaciones. Hablamos de los diversos estímulos. Por ejemplo, órgano de la visión y órgano de la audición, como para terminar esta primera parte, ¿no? Bueno, cuando hablamos de órgano de la audición, en realidad también estamos haciendo hacia lo que es órgano del equilibrio, porque todo reside en lo que es el sistema del oído, que en realidad comprende tres partes: una parte externa, una media y una interna. La parte externa comprende la oreja y el conducto, ¿sí? Ella habla más que nada de lo que es el contenido de la cavidad timpánica, y el oído interno habla de lo que sería un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Bueno, esto es netamente un esquema sacado de DICE que permite ubicar, digamos, a la oreja ocular, al conducto auditivo externo, el oído externo, la cavidad tímpanica, que correspondería al oído medio, y al oído interno. Todo lo que es oído interno y oído va a estar situado dentro de la porción temporal, mientras que lo que es el oído externo, vamos a estudiar que tiene una parte ósea, que ustedes ya vieron en Anatomía 1, supuestamente también perteneciente al hueso temporal, que es el meato acústico externo óseo, ¿cierto? Y después se le suman dos cartílagos, que serían el carticular y el cartílago auricular o conchal, que son los que le dan más que nada la forma, bueno, la generalidad. En el órgano, repetimos, el oído interno reside tanto lo que son las sensaciones de audición y de... Bueno, el oído externo está con oreja o pabellón ocular, que tiene, como tiene a cada descriptor, dos caras, una medial y una lateral. Dos bordes, rostral y caudal, una base y un vértice. La oreja, ¿dónde aboca? Bueno, al meato acústico externo, que habíamos dicho, tiene una primera porción que es cartilaginosa y segunda que es ósea. En la conformación de la oreja intervienen dos cartílagos, que son, y el anular. El anular es el que ya es el más proximal, digamos, es cortito. Todos los cartílagos son elásticos de la oreja, y este anular lo que hace es prácticamente servir como nexo de conexión entre el cartílago auricular y el conducto auditivo óseo. Bueno, el auricular es el que le da la forma a la oreja de cada especie. Ahora vamos a ver lo que es la oreja de perro y la oreja del equino en cuanto a su forma. También vamos a destacar algo del porcino y del bovino, ¿sí? Y a estos dos cartílagos se suma un tercer cartílago que sirve a los músculos extrínsecos de la oreja, que son los que mueven la oreja para orientarla hacia la fuente de sonido, en la cual encontramos el cartílago que se llama escutiforme, porque tiene forma de escudo, es un cartílago plano, es palpable en el animal vivo, y ahora vamos a ver su ubicación gráfica, ¿sí? Bueno, y el meato acústico externo, o conducto auditivo externo, ya lo mencionamos, tiene una porción cartilaginosa que pertenece al temporal, perdón, una ósea que pertenece al temporal, y una cartilaginosa que está dada principalmente por la parte proximal del auricular y el anular. A medida que dirige a insertarse con sus cartílagos, por supuesto que la luz de la oreja se va haciendo mucho más tubular para continuarse armónicamente con el meato acústico externo. ¿Se escucha bien? Bueno, y acá tenemos la representación de los dos cartílagos que describíamos primero. El auricular o conchal, repetimos, en la bibliografía vieja, y el anular. El anular es muy sencillo de describir. Es cilíndrico, y es, decíamos, la conexión
del auricular para la conformación del conducto auditivo externo. La base siempre es esta zona que encontramos hacia ventral o hacia medial, porque hay algunas especies que tienen una posición más bien no tan vertical como la del equino y de los carnívoros. El vértice es la porción más dorsal, ¿cierto? Y los dos bordes, borde medial, borde lateral. Según la especie van a ver que hay bastante estructura. Por ejemplo, el antix, que es una porción ligeramente cartilaginosa transversa a lo que sería el conducto, el trago, el antitrago, y según la forma que tengan le van a dar la forma a la especie que estemos hablando. El cartílago auricular presenta foraminas, como tienen acá dibujado. ¿Para qué sirve? Bueno, principalmente para el pasaje de vasos sanguíneos. Este cartílago auricular provee la base cartilaginosa de la oreja. Y por supuesto que está revestida, tanto en su cara medial como en su cara lateral, por un tegumento, que según la especie va a tener más o menos pelo, según la que estemos hablando. Por ejemplo, la oreja del cerdo es relativamente carente de pelos, ¿sí? Lo contrario sucede en los carnívoros. Bueno, y otros accidentes de importancia que debemos destacar en la parte proximal de los cartílagos son la hiloides, que es una apófisis relativamente larga para el caso del caballo, y hacia medial, como si fuera ligera prominencia, que incluso hasta como si adquiriera una forma de fondo de saco, que se denomina eminencia conchal. Bien notoria, repetimos las dos apófisis, formaciones, en la oreja del... Profe, disculpe que lo moleste un segundo. Es que acá lo tienen de DAX. No. Repetí, por favor, que no te escuché bien. Hay algunos compañeros que se le está cortando la llamada. Bueno, ¿vos me escuchás bien? Sí, sí. Bueno. Calculo que debe ser problema de la conexión de ellos. No puedo hacer ninguna cosa rara, digamos. Lo van a tener posteriormente grabado. ¿Me entendés? Bueno, y acá tenemos lo que sería la oreja del felino y la oreja de un canino. La oreja del felino tiene, por supuesto, todas sus capas. Las dos capas cutáneas y la capa cartilaginosa. Y como está cortada, acá lo que se puede apreciar es como a medida, repetimos, que se va hacia la parte proximal, eso se hace como si fuera un embudo, y ese conducto va adquiriendo una... Sí. Se salió la presentación. Hey. A ver. Me avisó como que se salió. Vamos de nuevo. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla. Dígame si se ve. Sí, sí, ahí está. Aparentemente la comparto bien porque me dice dejar de presentar. Bueno. Bueno, habíamos quedado acá. Entonces decíamos que a medida que ese conducto
proximal se va haciendo mucho más cilíndrico y tubular en su sección. El conducto auditivo externo tiene un revestimiento epitelial. Muchas veces se confunde con que es una mucosa, pero no. Es un tegumento cutáneo que pasa a revestir el conducto auditivo externo. Por lo tanto, en su luz se van a encontrar, por ejemplo, células productoras de cera, que se denominan células ceruminosas. Células que producen algo de secreción sebácea, células sebáceas, o incluso van a encontrar pelo en el mismo conducto auditivo externo. Eso se da, repetimos, porque es una piel, un revestimiento cutáneo que reviste todo ese conducto. El fondo del conducto se da en el límite entre el oído medio y el oído externo, que está dado por la membrana timpánica. Membrana timpánica o tímpano como sinónimo. Y es realmente una terminación abrupta de ese conducto. Timpánica se impone entre las dos partes del oído. La membrana timpánica tiene la función de captar la vibración o las vibraciones sonoras y de transmitirlas mecánicamente a través del oído medio hacia el oído interno. ¿Se escucha bien? Sí, profe. ¿Hola? Buenísimo. Bueno, acá tienen un corte transversal de una cabeza de un perro. Fíjense que abarca la fóvea caudal de la cavidad craneana, las fosas temporales, por eso ven los músculos temporales, y las dos orejas. Fíjense que acá les marca los diversos planos cutáneos, ¿sí? Y esto que tienen marcado como el número 1 sería toda la parte cartilaginosa. Una vez que se termina de disecar el cartílago, aparece el conducto en toda su extensión. En este punto estaría localizada la membrana timpánica, o tímpano, ¿sí? Y algo que es muy característico de los carnívoros, felino y perro, es que el conducto auditivo externo tiene dos porciones, porque es bien acodado, como decimos. Entonces tiene una primera porción que es prácticamente vertical, y después otra porción que es relativamente horizontal. Eso hay que conocerlo porque a la hora de hacer una inspección del conducto auditivo externo con el otoscopio, hay que saberlo colocar debido a este acodamiento que tiene el conducto. En las demás especies no es tan marcado esto de las dos porciones que se dan en los carnívoros. Pero siempre es el conducto auditivo externo, desde la base de la oreja, tiene siempre un recorrido hacia craneal, hacia medial y hacia ventral. Ligeramente hacia ventral, para terminar en el fondo, que es, repetimos, la membrana timpánica. Bueno, esa oreja ustedes lo habrán visto ya con su mascota, o los caballos mismos, o el bovino, ponen las orejas para identificar la fuente de sonido. En realidad eso tiene que ver con la captación, o la mejor captación de las ondas sonoras, para que esa onda estimule la membrana timpánica y que físicamente pueda transmitir el impulso. Bueno, entonces, hay un montón de músculos que son motores de la oreja. Entonces, ¿qué podemos decir como generalidad? Bueno, que son músculos planos, acintados, y que se originan de los huesos vecinos del cráneo, o incluso algunos del cuello, o de estructuras vecinas, como por ejemplo la glándula parótida, y estas inserciones en lo que es el cartílago auricular. Entonces, ¿cómo se nombran? Bueno, en realidad se nombran con el nombre del hueso o de la estructura que le da origen, y la inserción que prácticamente pasa a ser el prefijo auricular. Por ejemplo, este que tenemos acá, el músculo cigomático auricular, nace en la proximidad del hueso cigomático y se inserta en la base del cartílago auricular. Lo mismo con este otro caudal que les marco, el cérvico auricular profundo. Entonces es relativamente fácil, en base al origen y a la inserción, darse cuenta de ese músculo y cómo orienta la oreja. Por ejemplo, cuando vemos glándulas salivales, vamos a ver que
la relación superficial de la glándula parótida, que está acá abajo, da origen a este músculo que es el parótido. Fíjense dónde se origina, de zona. Bueno, se dan cuenta que cuando ese músculo se contrae, lo que hace es desplazar o quebrar o girar la oreja, digamos, hacia ventral. A medida que todos estos músculos hacen movimientos combinados, puede aparecer la rotación y la mejor orientación del pabellón al sonido. Bueno, esto corresponde a lo que sería un canino. Bueno, y acá lo tenemos en un caballo. Tenemos el cráneo, y acá está, por ejemplo, la sorba, como para que se ubiquen. Profe, se salió de nuevo la presentación. Se salió de nuevo la presentación. Bueno, ahí voy. Sin embargo, ¿me siguen escuchando? Sí, sí. Sí, sí. Sí, escuchar sí, pero entrecortado. Me parece que vamos a tener que estar así toda la sesión. No sé por qué, pero bueno. Bueno, ahí estoy presentando. Bueno, esta es la cabeza del caballo, habíamos dicho el cráneo, las dos órbitas, fosas temporales, ¿sí? Acá se aprecia lo que sería la nuca y las orejas. Entonces, fíjense cómo de los músculos corresponden al origen, ¿cierto? Y la inserción casi todo es auricular. Acá en esta diapositiva podemos apreciar el tercer cartílago, que yo les había hablado, que era un cartílago superficial sobre la fosa temporal, que es este que se llama cartílago escutiforme, con forma de escudo. Y no es más que un cartílago ligeramente ovoideo, que permite, a través de conexiones ligamentosas con el cartílago auricular, conectar, digamos, ciertos músculos, como por ejemplo el fronto auricular, que es este que tenemos acá, y permitir mayor capacidad de movimiento al pabellón auricular. ¿Se escucha bien? Bueno, eso es musculatura extrínseca. Sí, profesor. Bueno, gracias. Y permite, digamos, rotar, mover, girar la oreja. Existen algunos haces intrínsecos de músculo que, bueno, prácticamente se los presento acá, pero no tienen ningún tipo de importancia desde el punto de vista de la clínica o de la cirugía. Por eso, sinceramente, lo pasamos de largo. Bueno, esa oreja tiene, en general, provisión de vasos sanguíneos a partir de dos ramas arteriales, que se denominan arteria auricular rostral y auricular caudal. La auricular rostral es rama de la arteria temporal superficial, y la caudal en general es rama directa de la carótida externa. Las venas son satélites y terminan abocando hacia las venas yugulares, yugular externa, y la inervación del pabellón auricular y conducto auditivo tiene derivado del nervio auricular caudal y el aurículo palpebral, que son ramas del nervio facial o intermedio facial, y también tiene conexiones nerviosas de los pares espinales, cervical 1, cervical. Todo eso es lo que es musculatura tipo motora. Y lo que es sensibilidad está dado por el quinto par craneal y por el parte del vago. Hay unas ramas que se denominan ramas auriculares del nervio vago que precisamente van hacia pabellón auricular y conducto auditivo externo. Bueno, esto era todo conducto, perdón, oído externo. Acuérdense, oreja, hay que describir, y conducto auditivo externo. El oído medio, habíamos dicho que se limitaba en su posición topográfica a lo que es la cavidad timpánica. Está interpuesto, por supuesto, entre el oído interno y el oído externo. Es una gran cavidad relativamente aplanada lateralmente, que tiene más que nada una parte dorsal, o divertículo epitimpánico, una parte media,
o mesotímpano, también llamada atrio, y una parte ventral que corresponde a la expansión de la bulla timpánica. La bulla timpánica es bien visible en la calavera, es un accidente que se destaca como la parte ventral de la parte petrosal temporal, ¿sí? Bueno, y al decir que es una cavidad, la forma más fácil de describirla es nombrando las paredes, ¿sí? Tiene una pared lateral que está separada mediante la membrana timpánica del oído externo, ¿sí? Una pared medial sobre la que vamos a encontrar dos ventanas, ventana vestibular, ventana coclear y un promontorio. Una pared rostral desde la cual se origina la tuba auditiva, trompa auditiva o trompa de Eustaquio, los tres son sinónimos. Una pared caudal o mastoidea sin accidente. Un suelo que da hacia la bulla timpánica, ¿sí? Y un techo sobre el cual, digamos, cobra importancia el recorrido del nervio facial sobre él. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bueno, entonces, acá está media borrosa, ya la vamos a ver de nuevo, la vamos a repetir en otras diapositivas, pero esto sería la cavidad timpánica. Habíamos dicho una parte dorsal o epitímpano, una parte media y una parte ventral. Sobre el epitímpano, ahí tenemos que corre el nervio facial. ¿Por qué está el nervio facial en esa situación? Bueno, porque junto con el par craneal vestíbulo coclear, penetran hacia la parte petrosa del hueso temporal a través del orificio auditivo externo. Abandonan, digamos, la meninge y pasan hacia las partes superficiales del cráneo a través del meato acústico interno. Bueno, en esta parte dorsal también lo que vamos a encontrar son parte del yunque y de la cabeza del martillo, que son dos huesecillos que ahora vamos a describir, componentes de la cadena de huesos de ese oído medio, ¿sí? Bueno, y acá lo que les marca como un conducto que sale hacia ventral es la posición de la tuba. Tuba auditiva, habíamos dicho también trompa auditiva o trompa de Eustaquio. ¿Para qué sirve esa trompa? Bueno, es un conducto de comunicación entre el oído medio y la faringe. Por ahí cuando ustedes viajan a la sierra o viajan en avión y el avión cambia rápidamente de altura, ustedes sienten como un pequeño crujido en los oídos. Bueno, eso se debe al cambio de presión que hay en la faringe y en el oído medio, conectados por esta trompa. Entonces lo que ustedes sienten es la oscilación de la membrana timpánica. La membrana timpánica la tienen acá. Es una membrana que, repetimos, es parte de la pared lateral de esa cavidad timpánica. Entonces, cuando cambia la presión en la faringe, debido a que hay conexión por la tuba auditiva al oído medio, y la presión es exactamente la misma del aire en faringe y en cavidad timpánica, al haber un cambio rápido de presión, lo que hace la membrana es oscilar. Entonces ese es el ruidito que ustedes sienten, el crich, cuando van en un ascensor, cuando el avión rápidamente pierde altura o alguna otra circunstancia. Bueno, es fundamental que la presión atmosférica, o que la presión del aire, mejor dicho, sea la misma a nivel faringe que a nivel cavidad timpánica. ¿Por qué? Porque acá hay una cadena de huesecillos que sí o sí necesita funcionar transmitiendo impulsos. ¿Por qué? Porque este hueso, que es el martillo, está íntimamente adherido a la membrana timpánica y con las oscilaciones de la membrana desplaza toda la cadena de huesecillos que lleva el impulso mecánicamente hasta el oído interno. La cadena de huesecillos comprende al martillo, al yunque, al estribo, y algunos autores hasta citan otro cuarto hueso que está incluido en el yunque. Entonces serían martillo, yunque, estribo, y le podemos sumar un cuarto huesecillo que se llama lenticulado. Bueno, repetimos, esa cadena de huesecillos funciona bien, transmite bien los impulsos cuando ambas presiones, en faringe y en el oído medio, son iguales.
¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, Sí, hacia sí. ventral, la parte que cuentan o que ven desde la vista ventral del cráneo es la bulla timpánica, bulla o ampolla timpánica. ¿Para qué se cree que sirve esta parte más dilatada ventral? Bueno, para amplificar sonidos. Tiene, según la especie con diverso grado de desarrollo, crestas óseas internas, que, repetimos, se cree que interviene en lo que sería la amplificación de sonidos. Bueno, y nos queda describir lo que es pared medial. En pared medial habíamos dicho que tenemos dos ventanas, una que se denomina ventana vestibular, que es esta sobre la cual apoya el huesito que se denomina estribo, una ventana coclear, como suena, con C, cóclea hace referencia a caracol. Vamos a ver que en el oído interno hay una estructura que se llama caracol y caracol membranoso, que es esta que está acá. Habíamos dicho que había un promontorio. El promontorio no es más que una prominencia ósea que produce la presencia de la cóclea hacia medial de esta cavidad timpánica. Entonces, para describir en pared medial, las dos ventanas, vestibular, coclear y promontorio. Bueno, ahora vamos a ir viendo un poco más detallado lo que es membrana, cadena de huesos y esas estructuras. Bueno, acá tienen foto de Koenig. Habíamos dicho que la membrana timpánica es una membrana que vibra, tiene tres capas. La que da hacia el conducto auditivo externo es un fino revestimiento cutáneo, el mismo revestimiento cutáneo del meato acústico externo, ¿sí? Después tiene una capa media, que es de tejido fibroblástico conectivo, y hacia medial, o sea, hacia la cavidad timpánica, lo que tiene es una capa mucosa de células simples cilíndricas. Es una capa y un revestimiento mucoso. Tiene incluso células califormes que secretan algo de mucus. La misma tuba o trompa auditiva, además de servir para equiparar las presiones a ambos lados de la membrana, sirve también para drenar el moco, que es muy poca en sí su cantidad, pero sirve para drenarlo del oído medio hacia la faringe. Bueno, la cadena de huesecillos transmite el impulso de la vibración de membrana gracias a que el mango del martillo se encuentra íntimamente adherido a esa membrana timpánica. Entonces, las oscilaciones de la membrana timpánica, gracias a su continuación anatómica con el mango del martillo, permite transmitir todos los impulsos a la cadena de huesecillos. Bueno, y acá lo tengo detallado. Fíjense en el dibujo en lápiz, en el que está en gris. Este sería el martillo, tiene una cabeza, un cuello, dos pequeñas apófisis y el mango. Parece un martillo, por eso el nombre. El mango es lo que se encuentra adherido a la cara medial de la membrana timpánica. El martillo golpea sobre el yunque, que es esta estructura que tenemos acá, ¿sí? Y que tiene dos ramas, una corta y una larga. La larga es la que posee en su extremo ese cuarto hueso que podíamos citarlo como parte del yunque o como un hueso independiente, según el autor, que es el hueso lenticulado. Es redondito, tiene forma de lenteja, y por eso el nombre es lenticulado, ¿sí? Bueno, y el lenticulado lo que hace es trabajar, transmitir el impulso al estribo, que como se parece a un estribo de montar, porque tiene una cabeza, dos ramas y una base, se le da el nombre de estribo. La base del estribo apoya en íntimo contacto contra la ventana vestibular. Entonces, toda esta oscilación y movimiento de estos huesos en sí termina desplazando al estribo, que el estribo es el que, al estar en contacto con la membrana con la ventana vestibular, transmite el impulso a un líquido que hay en esa cavidad del oído interno que se denomina vestíbulo. Los huesecillos tienen articulaciones sinoviales entre sí. ¿Se escucha bien? Sí, sí. ¿Alguien que conteste, por favor?
Bueno, Profe, gracias. ¿y tienen articulaciones sinoviales entre sí? Habíamos hablado de la trompa. ¿Tiene cápsula articular entonces? ¿Cómo? Usted dijo que son... Sí, sí, tienen cápsula articular y tienen incluso alguna pequeña cantidad de sinovia entre las caras articulares. ¿Mm? Bueno, esta tuba auditiva, vamos a destacar algo que es exclusivo de la especie equina. Se dirige de la pared craneal, habíamos dicho, de la cavidad timpánica hasta la faringe. En la faringe desemboca en las caras laterales de la faringe, en lo que se denomina orificio faríngeo de la tuba, o orificio faríngeo de la tuba auditiva. Y repetimos, en la conexión de oído medio con la faringe. La faringe, ahora la vamos a ver, pero es una estructura perteneciente tanto al tubo respiratorio como digestivo, que permite paso de aire y paso de bolos alimenticios hacia el esófago. Bueno, en el equino, exclusivamente en la especie equina, esta tuba, en vez de ser un conducto cerrado, es un conducto abierto hacia ventral. El conducto es fino, tiene una pequeña base cartilaginosa, pero en el caso de la especie equina, en vez de ser cerrado y de ser un conducto netamente definido como cilíndrico, es como si fuera una canaleta. ¿Por qué? Porque es abierto hacia ventral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mucosa que reviste el conducto, que es la misma mucosa o continuación del tejido de la mucosa que tapiza el oído medio, por este defecto de la trompa se escapa hacia ventral, se prolapsa. Entonces se dirige hacia ventral y forma dos estructuras que se denominan sacos o bolsas guturales. Sacos o bolsas guturales. Y que son estas estructuras que tienen dibujadas tridimensionalmente acá abajo. Ustedes en la anatomía 1 supongo que estudiaron el aparato ioideo. Fíjense, ahí tiene el hueso ioides, la conexión con la laringe, esta misma que tienen acá, y así con la tráquea, que es todo parte del árbol respiratorio. Entonces, la mucosa, cuando se vierte, cuando se escapa de ese conducto hacia ventral, se encuentra con el aparato ioideo y se adapta a la forma de este aparato, del hueso estiloioideo que tenemos acá, y de un montón de otras estructuras vecinas. Gutural significa relativo a la garganta. En realidad, en la anatomía no hay una estructura que nosotros marquemos como la garganta. Esta es la garganta. No, la garganta se refiere a las caudales y a la continuación de la faringe con... Bueno, acá tenemos un corte sagital de una cabeza de caballo. ¿Para qué se las muestro? Bueno, porque esta estructura que tengo acá es la nasofaringe, es la parte más rostral y dorsal de la faringe. ¿Qué es lo que tenemos en el equino? Bueno, tenemos la desembocadura de la tuba auditiva bajo este pliegue de mucosa, bajo ese pliegue, ahí vamos a encontrar el orificio faríngeo de la tuba auditiva. En todas las demás especies está esa desembocadura, por supuesto. Pero en el equino se suma además este pliegue de mucosa, que se denomina pliegue salpingo-faríngeo. Salpingo con S, faríngeo. Todo lo que sea salpinx en latín hace referencia a tuba o a trompa. Por ejemplo, en la hembra doméstica, la salpingitis es la inflamación de la tuba del aparato reproductor. ¿Está? Bueno, entonces, en el equino, además de tener un saco gutural, que ahora vamos a destacar su posición, se da que el orificio faríngeo de la tuba se encuentra tapado en la nasofaringe, su punto de desembocadura, por este pliegue mucoso que se denomina pliegue salpingo-faríngeo. Como las tubas son dos cortos, la posición del saco gutural va a estar acá, en donde tienen marcado el número 42. En realidad, esa mucosa se logra interponer entre la base del cráneo, que es esta estructura ósea que tienen acá, y el techo
de esa faringe. Esta era la nasofaringe, tiene un techo, y en el equino, repetimos, la presencia del saco gutural o bolsa gutural hace que se separen las bases del cráneo y el techo de esa faringe. Otra, entramos hacia dorsal e interpuesto entre los dos sacos guturales, porque hay un saco gutural izquierdo y un saco gutural derecho, al haber dos trompas, es este músculo que tenemos acá marcado con el número 49, que es el recto ventral de la cabeza. Bueno, el saco gutural a la larga es una gran luz, es un gran saco de pared mucosa, no tiene una pared muscular o una articia. Entonces es un saco que también produce moco, algunas cantidades leves de moco, pero que también es drenado hacia la faringe a través del orificio faríngeo de la tuba. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, si hacemos una disección un poco más en profundidad de ese corte sagital, acá lo que hacemos es cortar la piel de los dos sacos guturales. Ahora lo vamos a ver al corte transversal, lo van a entender mejor, pero sepan que los dos sacos guturales tienen sus paredes mucosas mediales en aposición. A medida que eso se ventraliza, esa mucosa se logra escapar hacia ventral, las dos paredes mediales de los sacos terminan en el plano medio como pared medial, ¿sí? Entonces, que se recorta esa pared medial, uno puede acceder desde la disección a la luz del saco gutural. Entonces, acá lo que estamos viendo es el saco gutural, y eso que cruza ahí hasta el fondo sería la porción del hueso estiloioide. Entonces, como esa es una mucosa que se expande hacia ventral y que se encuentra con el hueso estiloide, se termina separando en dos compartimientos, un compartimental y un compartimento lateral. Y acá lo tenemos al corte dorsal. Fíjense, base del cráneo, cavidad craneana hacia dorsal. Acá en esta parte caudal, lo que propongo, la larinele, la laringe, que es parte del respiratorio, estos músculos rojizos, el 18 y el 19, que corresponden al nacimiento del esófago. Acá. El esófago nace inmediatamente dorsal a la laringe y se continúa desde la parte más caudal de la faringe. La faringe, acuérdense que tienen función doble, respiratoria y digestiva. Bueno, si ustedes más o menos tienen que imaginarse dónde está la parte petrosa del temporal, que puede estar acá. Pero bueno, fíjense que aparecen dos estructuras, una acá a la izquierda y otra acá a la derecha, separadas por un tabique medio, que es este que marcó acá. Bueno, ese tabique medio corresponde, repetimos, a las dos láminas mucosas en aposición. O sea que el límite medial de un saco gutural es el otro saco gutural. ¿Sí? Y para entender la posición de la tuba o la trompa, concéntrense acá donde dice 54 y 55. Fíjense que se ve acá como una U invertida. Eso no es más que el conducto abierto hacia ventral. Entonces, la trompa, perdón, antes aclaro algo, este es un corte visto desde caudal. El corte transversal visto de caudal. Entonces, la tuba, ¿qué está haciendo? Está yendo hacia craneal, hacia medial y hacia ventral. ¿A dónde está yendo? Bueno, a buscar su punto de semadura en la faringe. Habíamos dicho que la tuba es abierta, y ahí tienen el defecto. Esto que se ve como una ranura es el conducto abierto que permite que esa mucosa se escape hacia ventral y se adapte a un montón de estructuras vecinas. ¿Cuáles son esas estructuras? Bueno, algunas ya se las mencioné. El esófago en ventral, ¿sí? En dorsal ya hablamos de lo que era la base del cráneo, el músculo recto ventral de la cabeza, ¿sí? Y hacia lateral tiene muchas relaciones musculares principalmente. Todo esto que les marco son los dos músculos pterigoideos, ¿sí? Y estos otros que tenemos acá son los músculos del paladar, el elevador y paladar. Asimismo tiene relaciones, no referencias, con los linfonódulos retrofaringeos medios
y vasculares, como por ejemplo la arteria carótida externa y ramas de la arteria maxilar. También hacia dorsal existen relaciones con los pares craneales glosofaríngeo a hipogloso. O sea que el noveno y decimosegundo par craneal también lo vamos a encontrar a la mucosa del saco gutural. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ahora hacemos un corte más caudal de la cabeza del caballo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el cerebelo. Esta es la bóveda caudal de la cavidad craneana y ahí tenemos la médula oblonga. Acá lo que aparecen son los músculos rectoventrales de la cabeza. Está insertándose en la base del cráneo. Esta luz que veo acá es el saco gutural. Es muy importante conocer la anatomía del saco gutural porque se suelen presentar bastantes patologías. Por ejemplo, empiema, que es la acumulación de pus, infecciones micóticas o bacterianas, e incluso tiene abajes quirúrgicos también importantes de conocer. Bueno, acá como estoy un poquito más caudal, fíjense cómo el esófago ya se tornó un poco más cilíndrico en cuanto a su forma, y acá aparecen los cartílagos más caudales de lo que sería la laringe. Bueno, internamente el saco gutural presenta un pliegue, esa mucosa se pliega. ¿Por qué? Porque alberga al vaso sanguíneo que tiene marcado con el número 37, que es la carótida interna. Ustedes saben que la carótida común o primitiva, cuando se bifurca o se trifurca, si consideramos a la occipital como presente ahí en la ramificación, decimos que evidentemente se trifurca. Si no, según la especie, se bifurca en una carótida externa y una interna. La carótida interna es la que asciende hacia la cavidad craneana. No da ramas, solo las da una vez que llega al cráneo. Entonces, esa carótida interna lo que hace es sumarse a este pliegue y ascender hacia la cavidad craneana, a donde se encuentra con la homóloga, y ahí, a partir de ahí, las ramificaciones y la formación del polígono de Willis. Bueno, y esta es la pieza. Lo mismo que les mostré en el corte mediano de la cabeza del caballo, acá lo tienen en una pieza formulada. Bueno, ¿qué es lo que se ve? La base del cráneo, acá en dorsal. La inserción del músculo recto ventral de la cabeza, esto que tienen acá, ¿sí? Esta es la nasofaringe, que aboca mediante la coana hacia la cavidad nasal, en rostral, y esto es nasofaringe. Acá tenemos el paladar paladar blando, y hacia ventral del paladar blando, otra parte de la faringe, que sería la orofaringe. Faringe lo van a ver más adelante, no se preocupen por la nomenclatura o por todo lo que les estoy presentando. Bueno, lo importante es que este pliegue de mucosa que tengo acá es el pliegue salpingofaringio, y es el que me está obturando, me está tapando el orificio faríngeo de la tuba como para impedir verlo. Esta línea que les marco de la faringe es el techo de la faringe, que se continúa insensiblemente con el esófago, que lo tengo aquí, una luz muy estrecha, y la misma pared del esófago. Bueno, y esto que queda interpuesto entre la base del cráneo y el techo de la faringe es el saco gutural. Fíjense que a pesar de estar formulada la pieza, ahí se nota claramente que ese tejido es un tejido de tipo mucoso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, estas fotos son de DICE. Yo les había hablado de la segmentación de la luz del saco gutural por la presencia del hueso estiloioideo, que es el hueso más caudal del yoides. Entonces, ¿qué hizo Koenig? Bueno, lo que hizo fue inyectarlo al saco gutural. Después de inyectarlo, diseca todas las partes blandas del cráneo, y ahí le da, inyectado con látex, la forma de lo que sería el saco gutural. Fíjense, este es el meato acústico externo, y acá aparece en el fondo el hueso estiloioideo, ¿sí? La más caudal. Entonces, como esa mucosa
se expande hacia ventral desde la tuba auditiva, se encuentra a medida que se origina embriológicamente con el hueso. Entonces, ese hueso segmenta estructural en un compartimiento medial, que sería este que tengo acá, y en un compartimiento lateral. Bueno, y acá lo detalle. Fíjense cómo el saco gutural, que sería todo eso relleno de látex rojo, termina montándose prácticamente sobre el hueso estiloide. Y ahí comprenden por qué separa la faringe de la base del cráneo. Bueno, y si lo ven la pieza en vivo, esta es la tuba abierta ventralmente. Ese es el defecto natural, digamos, de la trompa, que en los equinos permite que esa mucosa se escape hacia ventral y forme el saco gutural. Lo mismo. Se las digo a propósito a la escritura. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es una vía ligeramente caudal y ventral del cráneo. Acá tienen el atlas, ¿sí? Acá tienen la mandíbula. Fíjense que allá quedaron las articulaciones temporomandibulares, ¿sí? Y visto prácticamente desde caudal y ventral, acá alcanzan a ver las dos partes del saco gutural izquierdo, compartimiento lateral, compartimiento medial, y acá las dos de derecho. Una un poco más oculta, compartimiento lateral, y esta otra que tengo acá, compartimiento medial. En la posición de los dos sacos guturales sobre el plano medio. ¿Está? Bueno, eso era oído medio. El oído interno es a donde la transmisión mecánica de la onda sonora pasa a hacerse un estímulo o estímulo de tipo nervioso. Ahí donde eso se transforma, se transduce de ser un estímulo mecánico a un estímulo nervioso. Tiene dos porciones el oído interno, un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El membranoso está dentro del óseo. El óseo, repetimos, en la parte petrosa del hueso temporal. Y tiene las partes que tienen descriptas. El vestíbulo, la cóclea o caracol y los canales. Y el laberinto membranoso es una estructura prácticamente mucho más chica que tiene dos pequeñas formaciones redondeadas, que son el sáculo y el utrículo, al igual que la parte ósea, tiene conductos semicirculares que corren por dentro de los canales semicirculares y tiene un conducto coclear. Bueno, y acá lo tengo más o menos resumido según Dice. Fíjense, habíamos hablado que el laberinto óseo, todo lo que está en negro, todo esto negro, es el laberinto membranoso. No se confundan, yo ahora no se lo voy a describir al membranoso. Le estoy describiendo la parte ósea. Que tiene un vestíbulo, que es esta gran cavidad, es como si fuera una habitación, que es la marcada con el número 11. ¿Sí? Tenía canales semicirculares, que son estos tres que tengo aquí adentro. Y después tenía una cóclea o caracol, la que estaba situada hacia ventral. Acuérdense que yo les dije que la cóclea era lo que producía la deformación llamada promontoria, el oído medio, hacia el lateral. Bueno, entonces acá tenemos vestíbulo, una gran habitación, por así decirlo, cuadrada, canales semicirculares, ¿sí? Y cóclea hacia ventral. Todo esto que está aquí marcado con 5, está relleno de un líquido que se denomina perilinfa o líquido perilinfático. Adentro de este laberinto óseo está el laberinto membranoso, que está constituido, repetimos, por estas estructuras dibujadas en negro, que son el utrículo, que es esto marcado con el número 14, el sáculo, que es un saco un poquito más chico, conectado al utrículo por un conducto. Tengo 3 conductos semicirculares, que son estos marcados en negro,
que corren por dentro de los canales semicirculares óseos. Entonces, los conductos semicirculares son parte del laberinto membranoso corriendo por el canal semicircular del laberinto óseo. Coinciden, por supuesto, en su posición. Bueno, y desde el sáculo, que era este marcado con el número 15, sale hacia ventral un conducto que se denomina conducto coclear. ¿Por qué se denomina coclear? Bueno, pues se mete adentro de la cóclea o caracol y termina acá, en un extremo, en un fondo de saco ciego. Conducto coclear, la parte más ventral que se desprende. A su vez, hay un conducto que se dirige hacia medial, que perfora parte del hueso temporal y termina contra las meninges, que se denomina conducto endolinfático. ¿Por qué se denomina conducto endolinfático? Bueno, porque todo por dentro del laberinto membranoso hay endolinfa. Entonces, la endolinfa baña o rellena el espacio entre lo que sería la porción membranosa y la porción ósea del oído interno. Entonces, repetimos, acá donde no está coloreado, todo esto está lleno de perilinfa. Y adentro del laberinto membranoso, que es todo lo que estaba pintado en negro, ahí vamos a encontrar endolinfa. ¿Sí? Bueno, aprovecho la diapositiva para marcársela. Ya habíamos hablado de la ventana vestibular. Era donde la base del estribo hacía tope. Esto está cerrado herméticamente. Bueno, las vibraciones de la cadena de huesecillos lo que hace es estimular a la larga el movimiento del estribo. Entonces el estríbolo en esta membrana oscila, tiene una pequeña oscilación, se mete hacia adentro, cede, y lo que hace es aumentar la presión del líquido que estaba acá, que se denominaba, acuérdense, perilinfa. La perilinfa se encuentra conectada a la cóclea. Fíjense que esto es abierto, y que yo puedo hacer que el líquido penetre por acá. Normalmente la perilinfa está dentro de la cóclea, salvo en el conducto coclear, que en realidad es una parte membranosa y que tiene endolinfa. Entonces, en la cóclea, que es esta parte de atrás, yo voy a tener el conducto coclear que por dentro está bañado por endolinfa, y desde el vestíbulo, que era esta gran cavidad, voy a tener que hacia la cóclea salen dos canales, en realidad es uno solo, que se denominan rampa vestibular y rampa timpánica. Entonces, la rampa vestibular es la que está en contacto o abierta hacia el vestíbulo. Por eso el nombre, rampa vestibular. Es esta que tengo acá. Rampa o escala, también se le dice. Rampa o escala vestibular. ¿Está? Esta rampa lo que hace es dirigirse por el caracol o cóclea hasta su extremo, no termina, como el conducto coclear, ciego, sino que se continúa con la rampa, que es timpánica, que lo que hace es como desenrollarse de ese caracol y terminar acá, contra una membrana timpánica secundaria. ¿Está? Esta era la ventana que también denominábamos ventana coclear. ¿Sí? Ventana vestibular era la que cerraba la base del estribo, ventana coclear, la cual llega para cerrar el conducto, o la rampa, mejor dicho, o la escala timpánica. Entonces, a la cóclea, que es toda la estructura que tengo acá, si yo la corto, la voy a encontrar formada por tres conductos. El conducto coclear, la rampa vestibular y la rampa timpánica. ¿Se entiende? Bueno, vamos a hablar de los conductos. El conducto endolinfático, este que va hacia medial, habíamos dicho que perfora y llega contra las meninges. C, que interviene en la reabsorción del líquido endolinfático. ¿Sí? Y después existe un conducto perilinfático, que este no es ciego, es abierto, y también permite el escape
del líquido perilinfa hacia la zona meningia, dentro de lo que sería la cavidad craneana. Bueno, y este es el laberinto óseo. Realmente para esto hay que hacer secciones minuciosas y más que nada el estudio de las formas y los tipos mediante corte histológico. O sea que piensen que en un perro o en un caballo esta estructura no mide más de 6, 8 milímetros. ¿Está? Bueno, una vez que se logra disecarlo dentro de la porción petrosa del temporal, fíjense, este es el laberinto óseo. Piensen que por acá adentro van a encontrar el laberinto membranoso, ¿sí? Habíamos dicho que el laberinto óseo hacia dorsal tiene canales semicirculares, son 3, estos que tienen acá. Se denominan en base a su situación, anterior, posterior y creo que lateral. Cada uno de estos canales, fíjense que tiene una dilatación, o sea que existen 3 dilataciones, que se denominan ampollas. Bueno, acá lo que yo tengo es esa gran cavidad, que es lo que denominamos vestíbulo, ¿sí? Y del vestíbulo hacia ventral, ¿qué aparecía? La cóclea. Acá tienen bien marcada esa formita de caracol, por el cual a esto se nos nombra como cóclea o caracol. Esto, repetimos, es el laberinto óseo. Acá tengo el laberinto membranoso dibujado por Dice. Algo ya vimos. Estos son los conductos semicirculares que encajaban a la perfección en los canales semicirculares óseos. Acá también hay ampollas. Cada conducto tiene su ampolla. Los conductos articulan o se enganchan entre sí en ángulo recto de 90 grados. Acá tengo el utrículo, que era el saco ese más dorsal, el sáculo conectado al utrículo, ¿sí? El conducto endolinfático, este que permite la reabsorción del líquido, y desde el sáculo hacia ventral salía el conducto coclear. Yo le dije que el conducto coclear se espirala adentro del caracol, si siguen la flecha, y termina ahí en un punto o un fondo de saco ciego, en lo que sería el extremo de ese caracol. Todo esto, repetimos, es membranoso. Entre la parte membranosa y la parte ósea, acuérdense que está la perilinfa. Todo por aquí adentro está la endolinfa, bañando todo este sistema. Acá a la derecha lo que tengo es un corte histológico de una ampolla. ¿Las ampollas para qué sirven? Bueno, tienen esta estructura en forma de dedo hacia su interior que se denomina cresta ampollar. Y en la cresta que hay, bueno, hay células sensibles al movimiento de la endolinfa que permiten más que nada determinar lo que es la posición de la cabeza. Entonces, los estímulos propioceptivos que permiten al animal determinar la posición de la cabeza nacen acá, de las crestas ampollares que están ubicadas en las 3 ampollas que tienen los conductos semicirculares, ¿sí? Bueno, la otra sensación de equilibrio parte de 2 estructuras, las cuales se denominan máculas. Máculas por el nombre mancha. Entonces tienen una mácula en el utrículo, que es esto que dibuja acá, y otra en el sáculo. Acá, ¿qué tipo histológico hay? Bueno, acá hay unas células ciliadas, muy sensibles, con unos cilios bien desarrollados, que captan el movimiento de unas piedritas calcáreas que se llaman estatoconias. Entonces, cuando uno mueve la cabeza y genera aceleración gravitacional, esas piedritas se mueven dentro de una matriz gelatinosa. Y esas piedritas estimulan estas cilias y le permiten, tanto del utrículo como del sáculo, captar la aceleración gravitacional de la cabeza o de la velocidad. Bueno, entonces acá tenemos las porciones a donde se originan esos estímulos propioceptivos. Posición de la cabeza y aceleración gravitacional. Bueno, esto es el corte histológico de las partes membranosas del oído interno. Pero
pero bueno, le voy a pasar una que está un poquito más clara. Bueno, ¿qué pasa si yo corto y lo miro histológicamente a la cóclea? La cóclea, imagínensela. Un caracol que tiene un centro, que es una base ósea relativamente piramidal, que se llama modíolo. El centro del caracol, una base ósea que se llama modíolo. Y todo alrededor de ese modíolo encontramos los conductos enrollados. Acuérdense que les dije que tenemos un conducto coclear y rampas o escalas. Vestibular y timpánica. Bueno, el conducto coclear era único, es este que tengo acá. Mientras que las escalas o rampas son dos, una vestibular y una timpánica, y se caracterizan por conectarse una con otra en el vértice del caracol. Entonces, la perilinfa circula por las dos escalas debido a que penetra desde el vestíbulo a la escala vestibular y después en la extremidad del caracol esa perilinfa pasa a llenar la escala timpánica, ¿sí? Y el conducto coclear está acá, tiene la endolinfa. ¿Por qué? Porque estaba conectado con el sacro, y todo adentro de ese laberinto membranoso hay endolinfa. Entonces, al corte histológico de la cóclea, yo voy a encontrar por cada vuelta alrededor de ese caracol el corte de las dos rampas y el corte del conducto coclear. ¿Está? Por dentro de las dos rampas o escalas voy a tener perilinfa. Y por dentro del conducto coclear voy a tener endolinfa. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha bien? Sí, sí, todo bien. Sí, sí. Muy bien, gracias. ¿Cómo funciona esto? Hay una parte, un pequeño accidente óseo acá, que se denomina escala ósea, y hay una membrana, que se denomina membrana timpánica, separe la rampa vestibular del conducto coclear. Y a su vez, en el conducto coclear y la escala timpánica hay una membrana que se denomina membrana basal. Todo esto que tienen acá dibujado con diversos tipos celulares es lo que se conoce como el órgano de Corti. Órgano de Corti u Ort. Acrido capta el aumento de la presión de la escala vestibular a través de la formación de esta membrana y a través del aumento de la presión de la endolinfa. Esta membrana es delgada y oscila. Entonces, vamos al mecanismo. Cuando la base del estribo presionaba, oscilaba sobre el vestíbulo de la ventana vestibular, cambios en la presión del líquido linfa. Está bañando las dos rampas. Esta membrana lo que hace es oscilar también, ¿sí? Y termina produciendo un aumento de la presión dentro del conducto coclear. Según el tipo de sonido, si es grave o etcétera, eso lo tienen que ver en fisiología, diversas partes de ese conducto que se está. O sea, no todos los receptores son para todos los diversos tipos de... Entonces, al aumentar la presión en lo que es rampa vestibular, aumenta también la de la rampa o conducto coclear. Conducto coclear, no rampa coclear. Y entonces, este aumento de la presión del líquido, como todos los líquidos son incompresibles, estimulan a las células ciliadas de este órgano de Corti, y acá se empieza a producir la sensación del sonido. Fíjense que acá se ven fibras nerviosas que salen del órgano de Corti. Hay unos ganglios que se denominan ganglios espirales, donde hay sinapsis neuronal. ¿Y a dónde nacen los files nerviosos? De la parte coclear del
nervio vestíbulo coclear u octavo par craneal. ¿Está? Órgano de Corti, órgano de la audición, los filetes nerviosos van hacia el ganglio espiral, la confluencia más allá de estos ganglios espirales de diversos filetes nerviosos termina formando la parte coclear, repetimos, del par craneal octavo vestíbulo coclear. La porción vestibular de esos filetes nerviosos se originan de lo que les mostré antes, de las máculas y de las ampollas. Y repetimos, son las que dan la sensación del equilibrio, de la reacción gravitacional y de la posición de la cabeza. Bueno, y acá lo tienen según Popesco. Un poco exagerado, pero bueno, fíjense. Esto es oído medio, ahí tienen la membrana timpánica, ahí tienen el martillo con su mango insertado contra la membrana timpánica, acá tienen la cabeza del martillo, el yunque, el hueso lenticular y el estribo. La base del estribo contra la ventana vestibular. Esta cavidad que tengo acá es el vestíbulo. Lo que falta es parte del laberinto membranoso, ¿sí? Estos son los canales semicirculares, que son óseos, los 3 que tengo acá en dorsal, ¿sí? Y hacia ventral, lo que tengo esculpido es la cóclea Baracol, ¿sí? Bueno, y acá ven cómo llegan los dos nervios, el facial y el vestíbulo coclear, hacia el oído medio. El meato acústico interno era este orificio, el facial lo que hace es cursar, acuérdense del oído medio, antes de empezar a dividirse, a emitir ramas y a florecer, digamos, a nivel superficial en el foramen estilomastoideo, ¿sí? Y el octavo, o vestíbulo coclear, en realidad lo que está haciendo es formándose, ¿cierto? A partir de 2 ramas, repetimos, una porción coclear y una porción vestibular. Bueno, y acá lo tienen resumido en parte, es esquemático. Fíjense cómo el nervio facial directamente penetra el orificio meato acústico interno, prácticamente cruza, hace sinapsis en un ganglio génico y después va a emitir diversos nervios, como por ejemplo el nervio petroso mayor, la cuerda del tímpano, etc. Algo que me olvidé de destacarles respecto de la cadena de huesecillos del oído medio es que existen 2 músculos anexos a esta cadena, que se denominan músculo tensor del tímpano o músculo estapedio. ¿Y qué sirven? Bueno, más que nada para tensar la cadena de huesecillos y para protegerla de movimientos excesivos ante oídos muy intensos. Bueno, y acá habíamos hablado ya del facial. Lo que tienen para entender es esto, las 2 porciones del nervio vestíbulo coclear. Esta sería la porción coclear, acuérdense, audición, sonido, y la porción vestibular, lo que hace, repetimos, aceleración gravitacional de la cabeza, posición de la cabeza y velocidad.